Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y cada una de las personas que nos están viendo en esta noche en una nueva transmisión donde le damos la bienvenida, ¿verdad? Por acompañarnos, por apartar de su tiempo con el propósito de adorar y exaltar el nombre de Dios. Así que vamos a dar inicio al servicio de esta noche de una manera que ya, como ya sabemos, lo hacemos siempre para nuestro Dios, y es orando. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, amén, y que Él pueda tocar los corazones, ¿verdad? Tocar las vidas, y que podamos seguir aprendiendo para que podamos crecer espiritualmente. Recordemos, hermanos, que necesitamos esa palabra, necesitamos esa medicina para nuestro corazón, para seguir creciendo espiritualmente y que no nos podamos enfriar en este tiempo, ¿verdad? Donde esta pandemia ha llegado y ha afectado a muchos lugares. Pero aquellos que confían en el Señor serán fortalecidos y serán levantados cada día más. Así que oramos a nuestro Dios para que bendiga este tiempo. Padre, te damos gracias por esta hermosa hora. Gracias porque nos guardas. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor, ni nos desamparas. Te pedimos en esta noche, Señor, que puedas hablar a cada una de las vidas, a cada uno de los corazones. Que el mensaje de esta noche, Señor, que esta palabra, Señor, podamos escudriñarla, podamos entender, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, que necesitamos de tu unción fresca, de tu cobertura, necesitamos de tu instrucción, Señor, para seguir caminando. Gracias, Padre bendito de la gloria, porque tú eres bueno y maravilloso, y porque siempre estás con nosotros en medio de este tiempo. Habla a cada una de las vidas, a cada una de las personas que se va conectando, a cada uno, Señor, de los que están ahí en casa, Señor, con esa disposición en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y le voy a pedir, hermanos, si puede buscarla en su Biblia, si usted tiene la Biblia ya en la mano, amén. Recordemos que son viernes de estudio, ¿verdad? De discipulado, y donde estamos aprendiendo de la palabra del Señor, amén. Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 7, amén, para dar inicio al servicio de esta noche. Recordemos que el servicio siempre se hace para nuestro Dios, amén. Mateo capítulo 7, versículo 24, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria a Dios por su palabra, amén. Y estamos viendo aquí en esta bendita palabra, hermanos, que es importante que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca. La roca es Cristo, y a través de esta enseñanza, hermano, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir conociendo, ¿verdad?, tantas enseñanzas que tenemos en su santa y bendita palabra, amén. Y por eso es importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios no nos descuidemos en el ámbito espiritual, amén. Así que de esta manera, con esta lectura, damos inicio, hermano, al estudio de esta noche, recordando, ¿verdad?, un poco lo que estuvimos hablando el viernes pasado, amén, donde vimos que lo importante de saber por qué venimos nosotros al templo, amén. En este tiempo, pues, de pandemia, algunas veces se nos ha cerrado, ¿verdad?, por las autoridades, amén, pero la iglesia del Señor sigue aprendiendo y sigue caminando. Y el viernes pasado estuvimos hablando de un tema que era el objetivo de la iglesia local, y estuvimos viendo el motivo por el que venimos a la casa de Dios. Estuvimos viendo algunas áreas en las que nosotros debemos de desarrollarnos dentro de la congregación, amén. Estuvimos viendo aspectos como el orar, estuvimos viendo doctrinas acerca de la santidad, estuvimos viendo también qué es la palabra doctrina, que es en sí lo que nosotros estamos aprendiendo cada viernes, que nosotros nos estamos conectando para aprender de la palabra del Señor, amén. Estuvimos viendo que debemos de predicar el evangelio, ¿verdad?, en todo tiempo, que debemos de guardar un buen testimonio, que debemos ofrendar, que debemos diezmar, y sobre todas las cosas, amados hermanos,
que cuando venimos a la casa del Señor, venimos con el propósito de venir a adorar y exaltar su nombre. También venimos, hermano, con el propósito de aprender de la palabra del Señor y así poder expandir su santa palabra. Esas fueron algunas de las cosas que vimos el viernes pasado. Si usted tomó nota, ¿verdad?, de los versículos que mencionamos, ahí usted se está recordando de todo lo que vimos el viernes pasado. Así que no se lo olvide, hermanos, porque esto necesitamos ponerlo en práctica cada día. Amén. Y seguimos esta noche, hermanos, con el tema. Tenemos otro tema, tenemos otra doctrina fundamental de la iglesia del Señor. Amén. Y tenemos aquí, hermano, el tema, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, la Santa Biblia. Amén. O la Santa Palabra de Dios, como nosotros la conocemos y que tenemos este libro tan maravilloso. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo nos llegó este libro a este lugar? Quizás a veces solo decimos, yo tengo 2, 3, 4 Biblias en mi casa, pero la pregunta es, ¿sabe usted el proceso por el cual pasó este libro que tenemos hoy en nuestras manos para que pudiera llegar a nuestros hogares? Amados hermanos, esta noche vamos a aprender un poco acerca de cómo surgió la palabra del Señor, cómo se escribió, por qué se escribió, quiénes la escribieron, ¿verdad? Porque hoy en día vemos que hay tantas personas que dicen, yo tengo la verdad, este libro tiene la verdad, pero nosotros a través de la palabra del Señor, hermano, vamos a comprobarlo y a confirmar esta noche que este libro es real, que este libro, hermano, es el libro que ha impactado vidas, que ha llegado a los corazones, porque cuando el libro está cerrado, hermano, es como cualquier otro libro, pero cuando nosotros lo abrimos, vamos a descubrir la palabra del Señor, y esa palabra que va a empezar a transformar vidas y corazones. Entonces tenemos el tema de esta noche, otra doctrina fundamental. Recordemos que son doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor. Amén. Entonces vemos, hermano, de manera de introducción, que la palabra del Señor, ¿verdad?, como concepto básico, amén, como una manera de introducción, tenemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque este libro fue revelado para bendición de cada uno de nosotros. También la Biblia se le conoce como una regla infalible de conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este libro maravilloso no tiene error, amén, sino que hay personas que están buscando buscarle una contradicción, buscarle algún error a esta palabra. Nosotros en este concepto estamos viendo que es una regla infalible, o sea que cada palabra de la que nosotros tenemos en nuestra Biblia tiene un cumplimiento. Hay profecías, hermanos, que se están cumpliendo en estos tiempos. Hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que se cumplirán en un tiempo que está por venir. Entonces vemos que la Biblia es una regla infalible de conducta. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a cómo conducirnos, a cómo nosotros debemos de andar cada día de nuestra vida. También, amado hermano, es superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. La palabra, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor siempre nos va a llevar, hermano, al momento en nuestras vidas, en aquellas cosas que nosotros tenemos que mejorar. La razón le va a decir, pero ¿cómo va a reaccionar mi vida con respecto a la palabra del Señor? Y es que eso quiere decir, hermano, que nos va a llevar y nos va a llevar a ese momento cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos. La palabra del Señor va a ser como un espejo, como un reflejo para nuestras vidas, para guiarnos y que nosotros no sigamos equivocándonos, no sigamos cayendo en el error del pecado. Amén. La palabra de Dios, y comprobamos este concepto de la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Timoteo 3:15. Amén. La palabra de Dios dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esas palabras se las dijo, hermano, el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo ya conocía la palabra del Señor desde niño, ¿verdad? Había sido instruido. Ahora bien, dice el versículo 16, toda la escritura, no dice, hermano, una parte, sino que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Mire todas las cosas que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros este libro, hermano, debemos de prestarle la importancia que se merece. Porque este libro nos va a ayudar, amados hermanos, a poder caminar como a Dios le agrada. También dice, amado hermano, que el propósito que ha sido escrita la palabra del Señor lo encontramos en este versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Nos va a preparar. La palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros seamos perfectos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pecar. No quiere decir que no vamos a pecar, hermanos. Se quiere decir que nuestra vida va a ser un reflejo de Dios. Que nuestra vida va a ser lo más apegado, hermano, a lo que la palabra de Dios quiere en nuestras vidas. Y les doy un ejemplo de ello. Un hombre llamado Job. Job era un hombre, dice que la palabra del Señor, temeroso y perfecto. Así lo describe la palabra del Señor. Ahora bien, yo les pregunto, ¿Job no pecó? Sí, Job se equivocó, Job pecó, pero era un hombre que vivía para el Señor. Era un hombre que tenía el temor a Dios. De igual manera, la palabra del Señor lo que hace en nuestras vidas es eso. Nos va a preparar para toda buena obra. Y cuando nosotros empecemos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a encontrar, hermanos, todos esos mandamientos, esas promesas, esas bendiciones que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Amén. En la palabra del Señor encontramos consejos para las personas que tienen, ¿verdad? Problemas matrimoniales, personas que tienen problemas con el alcohol, personas que tienen problemas con una depresión, personas que quizás que están pasando por un momento y quieren suicidarse. La palabra de Dios tiene consejo para todas las personas que están pasando problemas. Amén. Por eso este libro, hermanos, debemos de tratar de que las personas puedan leerlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando las personas empiecen a leerlo, Dios va a empezar a transformar su vida y sus corazones. Por eso este es el libro más vendido en todo el mundo. Por eso es que aunque en muchos países han reunido muchas Biblias para quemarlas, para destruirlas, para que la palabra de Dios no se siga predicando, la palabra de Dios siempre llega a los corazones. La palabra de Dios siempre está trascendiendo fronteras, llegando a diferentes partes del mundo, llegando a diferentes aldeas, ciudades, tribus. Gloria a Dios. Yo conozco, hermano, muchas personas que están trabajando en la traducción del idioma de la Biblia. Amén. Porque nosotros, qué lindo es el Señor que tenemos la Biblia en el español y podemos entenderla y la leemos y nos deleitamos en ella. Pero hay muchos lugares donde la palabra del Señor aún no ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no han podido tener una Biblia en sus manos y no conocen el mensaje de salvación. Entonces hay muchas personas que se dedican a eso, a traducir. Entonces traducen en un dialecto, en un idioma, para que la palabra de Dios pueda llegar a esos corazones. Ve la importancia, hermano, que es de orar para que la traducción pueda llegar a esas personas que viven quizás en lugares que nosotros ni nos imaginamos que puedan existir. Pero la palabra de Dios, hermano, está trascendiendo fronteras y está llegando a los corazones. Y para que tenga una idea, hermano, la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años. En la historia, hermano, cuando usted puede averiguar un poco de esta historia de la palabra del Señor, cómo recopilaron todos estos libros, y se cree, hermano, que aproximadamente 1000 años para recopilar todo el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, hermanos. Miren qué maravilloso, 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, y se tardaron aproximadamente 1000 años para poder recopilar todo esto. Imagínense usted cuánto tiempo tuvo que pasar, hermano, para que esto pudiera llegar a un consenso y llegar a un lugar, hermano, donde los aprobaron estos 39 libros. Amén. Y los otros, ¿verdad? 27 libros, un periodo aproximadamente de 600 años. En total, hermano, tenemos un periodo de 1600 años. Aproximadamente ese fue el periodo para que la palabra del Señor fuera, ¿verdad? Como ahora la tenemos hoy en día, y fuera inscrita, ¿verdad? Y reconocida, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, tenemos a través de la palabra del Señor, hermanos, algo maravilloso. Cómo hoy en día podemos aprender de la palabra del Señor, a pesar de que hace muchos años atrás fue escrita.
Es porque es un libro, hermano, que trasciende. Es un libro que transforma y que toca vidas y que toca corazones. En el principio, hermano, fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, griego y arameo. Esos fueron los primeros 3 idiomas en los que la palabra de Dios fue escrita. Y ahora en día tenemos, hermanos, diversidad de idiomas. Y la palabra de Dios ha sido traducida a muchos idiomas y está llegando a muchos lugares la santa, bendita palabra del Señor. Ahora bien, dice también segunda de Pedro, gloria a Dios, tenemos en segunda de Pedro 1:21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que no es por palabra de hombre, sino que fue inspirada por el Señor, por el Santo Espíritu de Dios a través de los santos hombres. Entonces, ¿cuántos hombres se utilizaron para escribir este libro tan maravilloso? Aproximadamente 40 autores. Entre esos 40 autores, hermanos, habían reyes, amén, habían personas que trabajaban en el campo, gloria a Dios, personas, hermanos, que tenían posesiones y personas que no tenían posesiones. Miren, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor no solo escogió a personas que tenían quizás un rango importante, sino que también escogió a personas quizás que trabajaban en lo más humilde, y Él dio a entender que tanto el que tenía como el que no tenía vale lo mismo. Entonces, en la palabra del Señor encontramos, hermanos, que a través del Señor todos somos iguales. Por lo tanto, hermano, a través de estos 40 autores, Dios los inspiró a través de su Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos este libro tan maravilloso. ¿Dónde encontramos esta cita? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Ahí encontramos la respuesta y dice que nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que fue ya inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a entrar entonces, hermanos, en la siguiente. Amén. Miren lo que dice la palabra, hermano. La palabra de Dios debe difundirse. ¿Por qué? Difundirse quiere decir, hermano, que la palabra del Señor debe de cumplirse, debe de expandirse, debe de llegar a las vidas. ¿Por qué, hermano? Porque es mandamiento de nuestro Señor. ¿Por qué, hermano? Entonces, si es un mandamiento, es que debe de hacerse. Gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es un mandamiento que nosotros debemos de cumplir, que nosotros debemos de predicar, debemos de hablar esas buenas nuevas de salvación. Amado hermano que está allí en casa, usted dirá: pero estamos en pandemia, nosotros no podemos ir a una casa porque está esta enfermedad. Tendrá razón usted, hermano, pero tenemos muchos medios que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Debemos de aprovechar las herramientas, porque si nosotros no lo hacemos, hermano, el Señor nos demandará, porque la palabra de Dios está diciendo: por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué son discípulos, hermano? No solamente que van a aceptar a Jesús y ya que quede ahí, no. Mire lo que dice la palabra del Señor: discípulos a todas las naciones. En primer lugar, hermano, el bautismo, y en segundo lugar tenemos el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué quiere decir todas las cosas, hermano? Todo lo que está establecido en la palabra del Señor. Ahora bien, dice que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor nos está diciendo que debemos de expandir la palabra y que también debemos de enseñar a que guarden todas las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Y les doy un ejemplo de ello. La palabra del Señor nos dice: todo me es lícito, ¿verdad? Pero en ese aspecto, si usted lee todo el contexto en el que se escribe, ¿verdad?, esa carta donde está diciendo todo ese capítulo, vemos que está hablando acerca de la comida que se estaba pasando en ese momento. Amén. Y dice el versículo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo podemos hacer una aplicación de este versículo conforme a la palabra del Señor? Que nosotros como cristianos, hermanos, podemos hacer todo lo que queramos. Amén. Pero ¿será que nos va a convenir hacer eso? Siempre que nosotros vayamos a hacer algo en nuestra vida,
Tenemos que decir, ¿me conviene esto? ¿Será que esto va a agradar al Señor? ¿Será que esto es de parte de Dios para mi vida? Y es ahí, hermano, donde la palabra del Señor está haciendo su trabajo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos leyendo, la estamos escudriñando, estamos siendo enseñados a través del Espíritu Santo recordemos, para toda buena obra. Y así nosotros, hermanos, poder hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, en primer lugar, hermano, es un mandamiento de nuestro Señor. Debemos de publicar esto, hermano, debemos hablarlo. No se avergüence del Evangelio. Hable de Cristo, hable de su testimonio que Cristo ha hecho en su vida, de la transformación que usted ha tenido en Cristo Jesús. Y usted verá, hermano, cómo Dios va a empezar a tocar vidas y a tocar corazones. También tenemos en segundo lugar, hermanos, gloria a Dios, tenemos otro aspecto importante acerca de la palabra del Señor. Y es que la palabra del Señor, hermano, fue inscrita para nuestra instrucción. Gloria a Dios. Para la instrucción de nuestras vidas. Y eso quiere decir, hermano, que nos va a ayudar a corregir. Amén. Muchos no nos gusta que nos corrijan. Amén. Pero la palabra del Señor nos va a corregir. Gloria a Dios. Dice, fue escrita para nuestra instrucción. O sea, es un mapa. Por ejemplo, hermano, cuando usted va a ir a un lugar, por ejemplo, va a ir a Los Ángeles o va a ir a visitar a otro estado, o las personas que están en El Salvador, ¿verdad? Necesitan ir a un lugar que no conocen, van a pedir una guianza, van a preguntar a alguien cómo llegar. En el caso de aquí, ¿verdad? Van a ocupar el GPS para poder llegar a un lugar, porque necesitamos una instrucción para llegar al lugar que necesitamos. De igual manera, hermano, la palabra del Señor fue escrita para nuestra instrucción. Y un ejemplo de ello es todo lo que estamos viviendo, hermano. A veces decimos, ¿y por qué pasamos todo esto? ¿Y de dónde viene todo esto? La palabra del Señor nos habla de las señales acerca del fin del mundo. Y entre las señales del fin del mundo dice que habrá peste, habrá hambre, habrá enfermedades. Todo lo que nosotros estamos viendo, hermano, hoy en día son cumplimientos de la palabra del Señor. Entonces, la Biblia, si usted quiere saber, hermano, qué depara para nuestras vidas, qué va a pasar más adelante para los hijos de Dios, amén. No necesita andar viendo quizás un video sobre lo que va a pasar más adelante, no. O andar preguntándole a otras personas qué va a pasar más adelante, no. Necesita la palabra del Señor, donde nos está diciendo que vienen tiempos difíciles para el mundo, que vienen juicios sobre la tierra, que para los hijos de Dios, amén. Si hay algún amigo que está escuchando, te dirá, pero ¿por qué dice eso? La palabra del Señor nos confirma en el libro de Apocalipsis, amén. Ahí puede leerlo detenidamente en su casa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, que finaliza. Usted puede leer acerca de este libro maravilloso, donde nos está hablando de todo lo que viene para la tierra y lo que viene para los hijos de Dios, y el tiempo glorioso que viene para la iglesia del Señor, amén. La Biblia es nuestro mapa, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día? Leer la palabra del Señor. Si necesitamos ver los tiempos que estamos viviendo, vaya a la palabra del Señor. Si usted se siente afligido, vaya a la palabra, que en ella va a encontrar la paz y seguridad. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 15, amén, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, repito el versículo, dice, las cosas que se escribieron antes. ¿Qué quiere decir, hermano? Está refiriéndose al tiempo cuando se escribió la palabra del Señor. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué entonces se escribieron, hermano? Para enseñarnos a nosotros cómo debemos de andar, a fin de que por la paciencia y la consolación. Algo importante, hermano, en este tiempo es la paciencia. Debemos aprender a ser pacientes en el Señor, porque si nosotros no sabemos esperar en el Señor, nos vamos a desviar del camino, nos vamos a apartar, hermano, del camino angosto, ¿verdad?, que nos llevará al cielo con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En este tiempo, si nos descuidamos espiritualmente, amén, si dejamos de orar, si dejamos de ayunar, si dejamos de escudriñar la palabra, si dejamos de adorar a Dios, de alabarlo, de exaltarlo, nos vamos a enfriar y nos vamos a separar, hermanos, de la gloria del Señor.
Por eso en este tiempo de pandemia, hermano, es cuando más aferrados debemos estar a la mano poderosa del Señor. Es cuando más debo de escudriñar la palabra. Es cuando más debo de preguntarle, Señor, ¿qué me estás diciendo en tu santa y bendita palabra? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal con mi familia? ¿Qué estoy haciendo mal con mis hijos? O los hijos estén diciendo, ¿qué estoy haciendo mal con mis padres? ¿Qué estoy haciendo mal en mi escuela? O quizás en el trabajo usted pueda preguntarse, ¿por qué me sale mal esto en el trabajo? ¿Cómo me estoy comportando en mi trabajo? Y la palabra del Señor, hermano, nos va a enseñar a cómo debemos de conducirnos. Cuando usted le digan algo, la palabra del Señor le va a enseñar cómo debe de contestar. La palabra del Señor le va a ayudar cuando usted esté en medio de enfermedad. La palabra de Dios le va a ayudar, hermano, cuando usted tenga una crisis en medio de los tiempos difíciles. Quizás usted tenga una crisis financiera. La palabra de Dios también tiene consejos para ello. Y hay ejemplos de personas que no tenían nada que comer y aún lo que tenía lo dieron. Y Dios les multiplicó la comida. Y hay ejemplos, hermanos, de personas que estuvieron endemoniadas, de personas que estuvieron enfermas. Por eso este libro, hermano, es tan impactante y tan maravilloso. Y por eso, hermano, fueron escritas para la consolación de nosotros. Entonces en ella vamos a encontrar la consolación para que tengamos esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Que Cristo Jesús viene por nosotros. También, hermanos, tenemos un tercer punto acerca de la palabra, la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Y es que conduce al surgimiento del hombre nuevo. Y qué lindo esto, hermano, porque a través de la palabra del Señor vamos a encontrar, hermanos, a nuestro Padre Celestial, ese encuentro con Jesús. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Mire qué lindo lo que dice la palabra del Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, aquí está, cuando dice simiente corruptible, hermano, quiere decir a algo, hermano, que se acaba. Mire lo que dice después, sino de incorruptible. O sea, refiriéndose a Cristo Jesús, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Por eso, amado hermano, nosotros somos renacidos. A través de la Escritura, hermano, vamos a encontrar ese surgimiento del hombre nuevo. ¿Por qué les digo del hombre nuevo, hermano? Porque cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros somos transformados por el poder de Dios. Pero también, hermanos, debemos de ir a la palabra del Señor, donde nos va a conducir y nos va a decir las cosas que no debemos de hacer, las cosas que no debemos de imitar del mundo, las cosas que no debemos de hacer del mundo, las cosas que Dios quiere para que nosotros hagamos para agradar su santo nombre. Por eso nos va a ayudar, hermano, y la palabra del Señor también nos dice que nosotros somos nueva criatura, que nosotros somos hombre nuevo a través de Cristo Jesús, hermano. A veces nos preguntamos, ¿por qué esta persona hoy anda en el mundo? ¿Por qué esta persona ahora se ha alejado de los caminos del Señor? Porque antes predicaba y ahora se ha alejado totalmente del Señor. Y es simple y sencillamente la respuesta, hermano, porque descuidaron su relación con Dios. Porque se olvidaron, hermano, de todas las promesas del Señor. Porque muchas veces, hermano, en medio de la tempestad y la prueba nos olvidamos lo que la palabra del Señor nos está diciendo y nos recuerda cada día de nuestras vidas. Entonces, debemos de saber, hermano, que la palabra del Señor nos va a conducir a eso, al surgimiento del hombre nuevo a través de Cristo Jesús. No hemos sido por algo incorruptible, o sea, algo que tiene fin, sino algo eterno a través de Cristo Jesús y su santa y bendita palabra. También tenemos, hermanos, otro aspecto importante, gloria a Dios. Y a través de este aspecto importante encontramos que la palabra de Dios es algo importante y es una espada. Fíjese bien, una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser, para discernir los pensamientos y los motivos del creyente, si son espirituales o no. Fíjese bien, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hermano, y llega hasta lo más profundo. Por eso, cada vez, hermanos, que leamos este libro maravilloso, recordemos que no es cualquier palabra. Es palabra de Dios. Cuando usted esté en su casa y quizás en su casa nadie más cree en el Señor, empieza a leer esa palabra, hermano, y a invocar la palabra del Señor. Y recuerda este versículo: penetra hasta partir el alma, hasta las intenciones. También la palabra del Señor, hermanos, nos va a ayudar a discernir, hermanos, si los motivos del creyente son espirituales o no, si realmente lo está haciendo para Dios o no.
si realmente nos va a ayudar a ver cómo estamos delante del Señor, si nuestro servicio ha sido bueno delante del Señor, si nuestra vida está siendo buena delante de Dios o no. Por eso la palabra de Dios es importantísima, hermano. Es una espada aguda, una espada de doble filo, dice la palabra del Señor. O sea que tiene filo por todas partes. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que va a llegar, hermano, a la persona que está drogadicta, que va a llegar a la persona, hermano, que está teniendo problemas en este momento, a la persona que quizás se ha alejado de los caminos del Señor y necesita una palabra de restauración. A todas esas personas va a llegar la palabra del Señor. Aquellos que han perdido la fe, aquellos que se sienten desanimados, que se sienten tristes, que ya no tienen fuerzas para seguir adelante, que sienten que su familia nunca viene a los caminos del Señor y han intercedido por años y por años. Hasta ahí llega la palabra del Señor y comienza a restaurar las vidas. ¿Se ha preguntado usted muchas veces y en su vida, por qué estoy aún en los caminos del Señor? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la palabra del Señor ha hecho su trabajo y esa palabra ha caído sobre una tierra fértil y ha empezado, hermano, esa palabra a dar vida y vida en abundancia en nuestro ser. Por lo tanto, amado hermano, la palabra del Señor puede discernir los pensamientos y las intenciones más mínimas que puedan haber en nuestra vida. Es importante la palabra del Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese bien, hermano, viva y eficaz. La palabra viva quiere decir, hermano, en constante tiempo, en todo momento, en cualquier minuto que usted la abra la Biblia, la palabra del Señor le va a hablar. Y eficaz, hermano, quiere decir que tiene un resultado extraordinario. Ejemplo de ello, hermano, conocemos mucha historia en la palabra del Señor. En este caso, la vida de Nicodemo dice que este hombre fue a buscar a Jesús y él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y las intenciones del corazón. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todas esas cosas hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Usted dirá, ¿es una doctrina la palabra de Dios? Sí, la santa palabra de Dios es una doctrina que nos está ayudando, hermano. No solamente a veces nosotros pensamos que solo debemos de leer los versículos. No, debemos de escudriñarnos, hermano. Debemos de pedirle al Señor que nos hable a través de ellos. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor va a hacer en nuestras vidas? También tenemos, hermano, otro aspecto importante de la palabra del Señor. Y dice el aspecto número 5, produce hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Mire qué lindo, hermanos, va a preparar a los hombres. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y que dice en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién dijo esto a quién? El apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo a través de este versículo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también. La enseñanza de la palabra del Señor no se debe dejar de dar en un templo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está, hermano, la instrucción. Ahí está, hermano, el momento que nosotros podemos aprender más de las Sagradas Escrituras. Hay libros, hermanos, que fueron escritos con un propósito. Hay libros que fueron escritos en un tiempo a ciertas personas, a ciertas culturas, a ciertos lugares, amén. Y a través del estudio de la palabra del Señor vamos a encontrar eso. En qué contexto se está diciendo lo que estamos leyendo, para quién iba dirigido, ¿verdad? Cartas que el apóstol Pablo escribió a ciertas iglesias, ¿verdad? A ciertas personas que iban dirigidas. ¿Por qué las estaba escribiendo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Y empiezan a surgir tantas preguntas. ¿Y cómo nosotros podemos aplicarlo para la vida diaria? ¿Qué versículos se pueden tomar literalmente para la iglesia del Señor? ¿Qué versículos son para el
pueblo de Israel, qué versículos son para los juicios de la tierra, qué versículos son las promesas de Dios, qué versículos son las profecías de Dios, por qué el Antiguo Testamento está separado del Nuevo Testamento, por qué hay una página en blanco del Antiguo y el Nuevo Testamento, y empiezan a surgir, hermanos, tantas preguntas cuando nosotros empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo lo vamos a conocer, hermano? Cuando nosotros empecemos a escudriñar la santa y bendita palabra del Señor. Entonces, produce hombres fieles e idóneos. Amén. Y por eso vemos que de repente en un templo llega una persona y Dios le empieza a capacitar. Y Dios le empieza a enseñar, le empieza a instruir. Y de repente vemos a este hombre que quiere estudiar más la palabra del Señor. Y de repente vemos que empieza a crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una disposición. Porque de verdad hay una entrega, hay un anhelo, y Dios empieza a capacitarlo. Y a través de la lectura, a través de la enseñanza de la palabra del Señor, esta persona comienza a crecer espiritualmente. Esta persona comienza a crecer, hermano, en sabiduría, ¿verdad? Y en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque está escudriñando la palabra del Señor. Pero cuando nosotros sentimos aburrido leer las Sagradas Escrituras, no vamos a tener un crecimiento espiritual. Lastimosamente, hermano, el crecimiento espiritual no llega por arte de magia. El crecimiento espiritual va a llegar, hermano, cuando nosotros empecemos a escudriñar la santa y bendita palabra del Señor. Si usted no quiere ser engañado en este tiempo por falsa doctrina, por tantas enseñanzas que estamos viendo alrededor del mundo, hermano, alrededor, ¿verdad?, de cualquier lugar que usted vaya, debemos de escudriñar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos está advirtiendo, ¿verdad?, de los tiempos que vienen, de los falsos profetas, ¿verdad?, de las falsas enseñanzas, ¿verdad?, de los lobos rapaces, de los lobos vestidos de ovejas. La palabra de Dios nos enseña todo este tipo de cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice también que es importante el discernir lo que se está diciendo, si viene de parte de Dios o no es de parte de Dios. Por eso la iglesia del Señor, hermano, debe de estar alerta en este tiempo, y sobre todo debemos de estar con la instrucción de la santa y bendita palabra del Señor. Bendito Dios. ¿Qué hace además en nuestra vida la palabra del Señor? Amén. Tenemos otro aspecto importante, amén, y es que el tema central de la Biblia, hermano, es Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en toda la palabra del Señor se presenta a la salvación. Desde el Génesis, hermano, usted dirá, pero yo no veo la palabra de Jesús en el Génesis. Y ahí cuando habla el Señor acerca de la simiente, ¿verdad?, que venía para el mundo, y empieza, hermano, a describir a Jesús de diferentes nombres, ¿verdad? Y vemos más adelante que los profetas empiezan a mencionar de un Mesías, de un Salvador, de alguien que venía para el mundo, que venía a traer la salvación, que venía a traer la paz. Entonces, hermano, el tema central de toda la palabra del Señor se llama Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y cómo comprobamos esto que estamos diciendo? Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna, hermano? Es Cristo Jesús. Te dirá, ¿pero por qué Cristo Jesús? Porque a través de Él conocemos la salvación y hemos recibido ese regalo tan maravilloso. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo van a dar testimonio de mí, hermano? Escudriñe la palabra del Señor. No espere que el pastor las escudriñe por usted. No espere que otro hermano las escudriñe por usted y le esté diciendo esto haga, esto no haga, hermano. No, usted abra su Biblia en su casa, y si usted no entiende algo, ¿verdad?, para eso usted tiene un teléfono para preguntar, para llamar, ¿verdad?, y decir, hermano, no, fíjese que esto siento que no entiendo esta palabra, no sé qué quiere decir este capítulo, esta porción que leí. Amén. Y con la ayuda del Señor, hermano, ¿verdad?, los líderes, los hermanos, vamos a instruirles para poder conocer qué se está diciendo en ese momento, en lo que usted está leyendo. Bendito es el nombre del Señor. Pero si no leemos, hermanos, no vamos a comprender nada, y vamos a creer a cualquier cosa que se nos diga. Y vamos a ir afuera y nos va a decir alguien de otras creencias, va a llegar y vamos a decir amén a lo que está diciendo, porque nosotros no escudriñamos la palabra del Señor. Y eso es lo que sucede en este tiempo, hermano, que la iglesia del Señor ha dejado de escudriñar la palabra. Y por eso, hermano, muchas veces
estamos deficientes en el aspecto de estudiar la palabra del Señor. Por eso el estudio, hermano, debemos de decirle a nosotros, a nuestro espíritu, que siempre está dispuesto, decirle a nuestra carne que debemos de estudiar la palabra del Señor, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, aunque no tenga ánimo, debo de apartar un tiempo para escudriñar y estudiar la santa y bendita palabra del Señor. ¿Y qué va a hacer la palabra del Señor, hermano? Van a dar testimonio de mí. Ni va a haber necesidad que usted hable, hermano. La palabra de Dios va a dar testimonio por usted. De repente van a decir: ¿qué pasó con esa hermana? Mire cómo ha cambiado su manera de actuar. Mira aquella persona, mira aquel hermano, ¿qué le pasó? Porque ella no habla como nosotros, porque ella no hace lo que hacíamos nosotros. Y que la palabra del Señor, hermano, está dando testimonio de ella en su vida. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la santa y bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, el tema central: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Entonces, hermanos, nadie puede vanagloriarse de la palabra del Señor. Amén. El tema central y por la que fue escrita y en los que todos los santos hombres de Dios se inspiraron fue en Jesús, el Hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. También, hermanos, encontramos en la palabra del Señor que contribuye a la santificación del creyente. ¿Qué quiere decir, hermano, la palabra santificación? Quiere decir, hermano, que nos va a ayudar a nosotros a estar más en comunicación con nuestro Dios. Nos va a ayudar a santificarnos, a apartarnos, a estar delante del Señor, delante de la presencia del Señor, con un corazón limpio y purificado. La santificación, hermano, va a empezar en la vida del creyente. Cuando una persona viene a Cristo, usted va a ver transformaciones inmediatas. Transformaciones que de repente ven una persona que antes tenía un mal testimonio y la siguiente semana totalmente diferente. Pero va a haber procesos que son más lentos, amén. Y no debemos de juzgar por eso a las personas, amén. Van a venir y van a aceptar a Jesús, pero les va a costar más, hermanos, entrar en el proceso, entrar en el ambiente, ¿verdad? En el servicio al Señor, ¿verdad? Porque hay santificaciones, ¿verdad? Que en la vida del creyente que son instantáneas, pero hay otras que llevan un proceso, amén. Y es donde el Señor está trabajando, es donde el Espíritu Santo y la palabra del Señor está haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A través de quién encontramos la santificación? A través, hermano, de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, la santificación va a entrar en nuestra vida y la santificación es eso, hermanos, nos va a ayudar a apartarnos de todo aquello que no agrada al Señor, amén. Todas aquellas cosas que están en nuestra vida, un ejemplo de ello, aquello que nos está separando de la presencia del Señor, aquello que está haciendo esa piedra de tropiezo para que nosotros no busquemos la palabra, la presencia del Señor en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Quizás en este momento puede ser la pandemia, que muchos quizás se nos ha olvidado que tenemos a un Dios todopoderoso. Siempre menciono esto, hermano. Y muchos dicen, pero que no tienen miedo, que la enfermedad puede llegar a todos, hermanos, a todos en el mundo entero. Esta enfermedad va a llegar a las personas ricas, a la persona que tenga más dinero, como a la persona más pobre, amén. No va a preguntar edad, ni día, ni hora de las personas, amén. Pero lo que yo les puedo confirmar a través de la palabra del Señor, hermano, es que tenemos a alguien mucho más poderoso que la enfermedad y su nombre es Jesús. Y que la enfermedad puede llegar a nuestra vida, sí puede llegar, hermanos, pero nosotros debemos de estar confiados en que si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo vivimos. Por lo tanto, hermano, en medio de esta aflicción y este tiempo, aferrémonos a la palabra del Señor, aferrémonos a las promesas del Señor, y no tengamos miedo, hermano, a lo que está por venir, sino al contrario, a través de la Escritura, tengamos esa paz y seguridad en Cristo Jesús. Y como le repito, hermano, escudriñemos la palabra del Señor, porque aquí nos está confirmando en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Y aunque muchas personas la han querido desacreditar, aunque muchas personas la han querido ver de menos, ¿verdad? Y hay personas que se dedican a sacarle errores a la palabra del Señor, han sido avergonzados. ¿Por qué, hermano?
porque aunque muchas personas estén de adivinos con lo que viene más adelante, ¿verdad? Como muchos se aprovechan de la situación y empiezan a engañar a las personas, amén, si hay alguien escuchándonos acerca de esto, vete a la palabra del Señor. Ahí verás lo que está por venir para el mundo. No necesitas que nadie más te diga, porque el Señor ya lo dejó establecido. Dice la palabra del Señor que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de ello al juicio con el Señor. Por lo tanto, amado hermano, los tiempos que están por venir están escritos en la palabra del Señor. Para los hijos de Dios son tiempos gloriosos. Para el que no está en el Señor son tiempos duros. Dice la palabra del Señor, viene el tiempo donde va a haber el lloro y el crujir de dientes. Bendito es el nombre del Señor. El punto número 8, amén. Vamos finalizando, gloria a Dios, con la palabra del Señor, perdón. Y dice que la palabra del Señor, mira qué lindo lo que dice aquí, hermanos, vamos finalizando. La palabra de Dios debe de ser creída para ser salvo. Fíjese bien, hermano, ¿para qué yo debo de creer la palabra del Señor? Para la salvación mía. Debo de conocerla para ser sabio. ¿Por qué, hermano? Porque a través del conocimiento de la palabra del Señor yo voy a ser más sabio. ¿Qué quiere decir esto? A través de la memorización de versículos, esto me va a ayudar en los momentos difíciles que yo esté pasando en mi vida. Por ejemplo, cuando venga una enfermedad, yo debo de recordar que cuando esté enfermo es cuando más tengo que glorificar a Dios. No tengo que alejarme más de la presencia de Dios. Si yo me alejo del Señor, pues tristemente, hermano, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero cuando yo vengo, hermano, y en medio de mi dificultad y de mi lucha y de mi prueba, yo me acerco al Señor, es ahí, hermano, donde yo estoy creciendo espiritualmente y estoy siendo sabio, porque conozco la palabra del Señor, no para vanagloria, no para decirle al hermano yo sé más que usted, o para decirle a la persona yo conozco toda la escritura y usted no se trata de eso, hermano. La palabra del Señor se conoce para ser más sabio y que nos ayude a caminar conforme a su voluntad y vivir, hermano, para ser santo. Fíjese bien, hermano, debemos creerla para ser salvos. Debemos de conocerla para ser sabios y debemos de vivirla para ser santos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es santo. Y si nosotros, hermanos, no guardamos la santidad en el Señor, no lo veremos un día cara a cara. Y ese es el propósito como hijos de Dios. Verle al Señor un día cara a cara y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. También, hermanos, tenemos, gloria a Dios, tenemos que lea la Biblia con paciencia, no lo lea a la ligera y diga, voy a empezar a leer el proverbio del día y empiezo y no aprendí nada. Leí el versículo 1 hasta el 30 y ahorita y en la noche no me acuerdo de nada de lo que leí. No se trata de eso. La palabra del Señor se debe leer con paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo leo detenidamente, despacio, ¿verdad? Y comprendiendo lo que estoy leyendo, entonces ahí, hermano, va a haber un mayor impacto en nuestras vidas. Ahí el Señor va a haber un versículo en el que nos vamos a detener y el Señor va a empezar a trabajar en nuestras vidas y nos va a recordar, este es el área donde estás flaqueando, este es el área donde necesitas mejorar. Por ejemplo, en los proverbios nos habla acerca de cómo nosotros debemos de dirigirnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, amén. Quizás en su trabajo le están diciendo cosas y la palabra del Señor le va a decir qué es lo que debe de hacer, si contestar mal o contestar bien. Nosotros conocemos la respuesta, hermano, y nos va a decir cómo debemos de comportarnos. Por eso es importante, hermano, que la leamos con paciencia. La Biblia, hermano, léala con mucha oración. Fíjese bien. ¿Por qué, hermano? Porque cuando oramos, amén, y leemos la palabra del Señor, el Señor va a empezar a obrar en nuestras vidas. Amén. A través de la oración nosotros vamos a pedirle que lo que vayamos a leer, amado hermano, sea de impacto, ¿verdad? Para nuestras vidas. Sea de impacto para el momento que nosotros estamos viviendo. Y ahí, hermano, Dios va a empezar a trabajar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Compruebe esto, hermano. Trate de practicar esto en su vida diaria. Amén. Leerla con paciencia. Leer la palabra del Señor también. Amén. Con mucha oración. Y también hay que hacerse unas preguntas antes de poder leer la palabra del Señor, y es 3 preguntas que debemos de hacernos después de leer cada porción, que siempre que vayamos a la palabra del Señor y le leamos, debemos de hacernos 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué dice aquí el autor? Mira qué importante es esto, hermano. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, hay versículos, hay cartas, hay porciones que están escritas hacia ciertas personas.
¿verdad? Pero hay una lección espiritual para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, ¿qué quiere decir aquí el autor? En segundo lugar, ¿qué quiere decir el autor? Y en tercer lugar, ¿qué me quiere decir a mí el Señor? Amén. Porque Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. Y a través de estas preguntas, hermanos, recuerde qué dice el autor, qué quiere decir el autor y qué me quiere decir el Señor a mí a través de la palabra que yo estoy leyendo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros valoremos y escudriñemos la santa y bendita palabra del Señor, porque es una doctrina fundamental en la que nosotros creemos firmemente en la palabra del Señor, amén. Creemos en cada uno de los mandamientos y los lineamientos que están en la palabra del Señor, porque sin ella, hermano, difícilmente nosotros podemos heredar el reino de los cielos, amén. Porque necesitamos la instrucción de cómo debemos dirigirnos, amén. Y aún ahí diciéndonos qué está bien y qué está mal, muchas veces no queremos prestar atención e ignoramos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Si usted quiere estar un día con el Señor, amén, si queremos gozarnos allá en las bodas del Cordero, obedezcamos la palabra del Señor, hermano, leámosla con paciencia, oremos, ¿verdad? Leámosla con mucha oración y pidámosla al Señor que nos ayude a valorar este libro tan maravilloso que tenemos en nuestras manos. Bendito es el nombre del Señor. Amén, hermanos, tenemos un tiempo por si hay preguntas, amén. Si hay algún hermano o alguna hermana, puede hacerla, no duden en hacerla, hermano. Con la ayuda de Dios dijimos que vamos a tratar de contestarlas y si quizás la respuesta no fue muy clara, amén, vamos a tratar de el próximo viernes poder contestarla con una respuesta mucho mayor o más clara para la persona que pregunte en esta noche, amén. Hermana Cecibel. Doris Mar dice, para principiantes como yo, ¿qué libro me recomienda leer? Yo la estoy empezando a leer en orden, he empezado de Génesis y por el momento estoy en Reyes. Amén. No hay un orden específico, amén, en la palabra del Señor, amén. Puede leerla de la manera en que lo está haciendo desde el Génesis, porque ahí va a entender, ¿verdad?, cómo se creó todo. Pero también un consejo que dan, ¿verdad?, los escritores de la palabra del Señor recomiendan muchas veces iniciar en el Nuevo Testamento, amén. Desde Mateo, ¿verdad?, Lucas y Juan, es una recomendación que ellos dan, comenzar con los 4 evangelios, amén, porque ahí vemos el surgimiento, ¿verdad?, mejor dicho, el ministerio de Jesús, cómo nació y todo eso, y después podemos entender también cada una de las cartas que se han escrito, ¿verdad?, las de Pablo. Entonces no hay un orden así específico, solamente ellos aconsejan iniciar como de Mateo en los 4 evangelios, amén, pero también se puede iniciar en Génesis como lo está haciendo y llevar esa secuencia al finalizar Malaquías, ¿verdad?, que es donde finaliza el Antiguo Testamento. Va a tener quizás como un concepto general acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento lo que nos va a ayudar es el cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo están las profecías y en el Nuevo están el cumplimiento, y por eso no se pueden separar, están unidos el uno como el otro, porque nos dan una interpretación de lo que está sucediendo en lo que va a suceder más adelante y lo que está pasando y las cosas que ya se cumplieron, amén. Entonces esa es la recomendación, puede hacerlo así como lo está haciendo, o puede iniciar también en el Nuevo Testamento de los 4 evangelios primeramente y luego irse al libro de Génesis, amén. Si hay alguna pregunta, hermanos, puede hacerla, y si no la hay, pues así finalizamos. Recordemos que es una doctrina importante, hermanos, que debemos de poner en práctica, amén, amén, ahí está. Si hay otra pregunta, hermanos, no duden en hacerla, que para este tiempo, para que podamos aprender. Si hay alguna duda que usted tiene, si quizás hay algo que a usted le han dicho que lo ha confundido, puede hacer la pregunta o la duda que usted tenga, o darnos un comentario ahí. Todos son bienvenidos, porque para eso son estos estudios, para crecer espiritualmente, hermano, para conocer más la palabra del Señor, para poder hacer las cosas como a Dios agrada, amén. Si no hay más preguntas, entonces tenemos los anuncios, amén, gloria a Dios. Tenemos el día domingo, hermanos, amén, tenemos el servicio a las 6 de la tarde. Recordemos que
por las leyes, por lo que está pasando en el estado de California en este momento, no podemos reunirnos, hermanos, en el templo. Amén. Lastimosamente no podemos estar juntos aquí en armonía, ¿verdad? Pero el culto sigue adelante. Amén. No olvides sintonizar la página a las 6 de la tarde, donde Dios trae una palabra también de bendición para nuestras vidas. Y no dejaremos de orar al Señor, no dejaremos de servir al Señor. Qué bueno que tenemos este medio para seguir predicando, hermano. Y si no lo hubiera, también vamos a buscar la manera, hermano, para que la palabra de Dios se siga expandiendo, porque esto no se puede detener. La palabra del Señor se debe de seguir predicando, porque es ahí donde el Señor va a transformar la vida y los corazones de las personas. Entonces, también tenemos el día de mañana, hermanos, a las 5 de la tarde, la clase con los niños. Así que no se le olvide sintonizar a las 5 de la tarde. Comuníquele, ¿verdad?, a todos los niños que quizás no se han podido conectar estos sábados atrás. No se te olvide, mañana a las 5 de la tarde la clase, ¿verdad?, con el Club de Grandes Discípulos, para aprender más de la palabra del Señor. Y también saludar, hermanos, a cada una de los hermanos, hermanas, amigos, familiares que nos acompañaron esta noche. Que Dios les bendiga en gran manera. Bendecir también a las familias que están en El Salvador, que están escuchando por la radio. Amén. Ahí que sé que la palabra del Señor ha llegado hasta lugares donde nos imaginamos, hermanos, ha llegado esa palabra. Así que saludes hasta ahí, hasta esos lugares, desde El Salvador y de cualquier otra parte donde nos escucharon esta noche. Que Dios les bendiga en gran manera. Y nos vemos aquí el próximo viernes con el estudio bíblico, y el domingo, hermano, con el culto a nuestro Dios. Así que oramos a nuestro Padre para finalizar. Y le damos las gracias porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Señor, gracias en esta noche. Gracias porque culminamos este tema, Señor, de la santa palabra de Dios. Gracias, Padre, porque este libro maravilloso llegó a nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, a verla como un espejo para cada uno de nosotros, para que esas cosas que no están bien, Señor, en nuestras vidas puedan ser corregidas. Ayúdenos esta noche, Padre, a acercarnos más a usted, Señor, a parecernos más a usted. Sin usted no somos nada, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que aquellas cosas que hay en nosotros, usted pueda, Señor, trabajar en nuestras vidas y quitar, Señor, todo enojo, todo pecado que pueda haber, Señor. Te pido en esta noche también, Señor, por cualquier persona que esté enferma, cualquier hermano que está desanimado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, levantar esa vida, levantar ese corazón, Señor. Llegue usted hasta esos hogares, Señor, donde no hay paz, donde hay pleitos, Señor, donde quizás hay aflicción, hay enfermedad en este momento. Sea usted sanando, Padre, y sea usted restaurando esa vida, Señor. Te pido por los niños, Señor. Te pido por los hospitales, soberano Dios, donde están colapsados. Tenga misericordia, soberano Dios. Dele fuerza a todos esos médicos, a todas esas enfermeras, Señor, que están ahí, Señor, con la intención de poder ayudar a las personas. Fortalece su vida, fortalece sus familiares, Señor. Fortalece a aquellas personas que están enfermas, que están dependiendo, Señor, del oxígeno en este momento. Sea usted teniendo misericordia, haciendo un milagro sobrenatural, Padre. Ayúdenos, Señor, que en medio de este tiempo de pandemia, Señor, no nos alejemos de usted. A estar siempre aferrado a ti, Señor. Siempre aferrado a tu mano poderosa. A depender cada día más de ti, Señor. Y saber que sin usted no somos nada, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor. Que tu presencia, Señor, llegue a cada uno, Señor. Que usted siempre siga recordándonos, Señor, que nunca estaremos solos. Que nunca nos ha dejado y nos ha desamparado. Que siempre ha estado el Espíritu Santo para fortalecernos en los momentos más difíciles. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Y te glorificamos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces así finalizamos, hermano, y que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté sobre su familia, hermano. Y recordemos siempre orar, escudriñar la palabra del Señor y guardarnos, hermanos, en todo aspecto, en toda área de nuestra vida. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros somos la presa que él quiere, hermano, porque usted está aferrado con la mano poderosa del Señor. Y recordemos lo que dice Santiago, que debemos de someternos a Dios, debemos de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero no queramos ir en nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder.
Recordemos, hermanos, siempre estar en el Señor, porque cuando estamos en el Señor, hermanos, hermanas y hermanos, nada podrá hacernos frente. Recordemos esto, hermano, Cristo Jesús es el que está en nuestras vidas y con Él todo lo podemos. Así que así finalizamos este servicio. Que Dios les bendiga.